Dios bendiga a los hermanos de nuestra iglesia, Iglesia Central Amén, en esta preciosa noche del Señor. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos concede de llegar hasta sus hogares en esta preciosa noche. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Busquemos en Joel capítulo 2, versos del 12 al 21. Joel capítulo 2, del 12 al 21. Quiero dar una pequeña introducción antes de comenzar. El profeta Joel se valió de la situación producida por una invasión de langostas para tratar de convencer a la nación de la realidad espiritual en que se encontraba. El primer capítulo habla de esta desolación. La plaga de las langostas había arrasado con todo. Toda clase de árboles frutales, de sombra, habían sido destruidos. Los sembradíos habían sufrido la misma suerte, con el agravante de que los hombres y las bestias sufrían las extremas consecuencias de la devastación. Para el profeta Joel, esta calamidad no era accidental. Dios la había enviado como castigo por sus pecados. Los profetas bíblicos principalmente, y esto es una nota para que usted pueda entender, antiguos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, creían tanto en la soberanía de Dios, esto es, en el control absoluto que tiene de todas las cosas, que para ellos no había ningún suceso circunstancial en la vida del pueblo de Dios. Si gozaban de la prosperidad, era que la obediencia era por la obediencia a Dios. Si venían eventos catastróficos, causaban ruina y miseria, lo consideraban como una reprensión por la causa de sus pecados. Nada era dejado al azar. Joel resaltan dos temas en el libro. Uno es la adversidad y la otra es la esperanza. Dicho esta introducción, entremos a lo que es el desarrollo del estudio. Vamos a comenzar con los versos 12 y 13, que los voy a leer. Y dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a estar hablando sobre el llamado al arrepentimiento, pero con todo el corazón. La nación se encontraba en medio de dos serios problemas: la devastación, ¿verdad?, causada por la plaga de langosta, y la invasión inminente, ¿verdad?, de los enemigos, o de un ejército, ¿verdad?, enemigo del pueblo. Podemos hacernos dos preguntas aquí. ¿Qué hacer frente a esto? Segundo, resignarse ante la desolación pasada y la futura. Unas dos preguntas que muchas veces nosotros nos debemos de preguntar cuando enfrentamos diferentes situaciones, diferentes adversidades en nuestra vida. ¿Qué hacer frente a lo que yo estoy viviendo? ¿Me voy a resignar a lo que estoy viviendo o le voy a hacer frente? Lo que el pueblo tenía que hacer era volverse a Dios. Cuando hay arrepentimiento, Dios corrige las secuelas dejadas por el pecado y nos protege de las calamidades futuras. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros hacemos una pausa a nuestra situación, si nos humillamos ante Dios y volvemos a Él en oración, la situación de nuestra vida toma un auge diferente. Esto es lo que le pasó al pueblo de Judá. Quiero dar un ejemplo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versos 17 al 23. Durante el reinado de Ezequiel, Judá fue invadido por los asirios. Al recibir las cartas blasfemas en las cuales se le advertía que no confiase en Jehová para que lo protegiese, Ezequías, ¿usted sabe lo que hizo Ezequías? Ezequías fue al templo y le pidió auxilio a Dios. Como consecuencia de su oración y de su humillación, Dios destruyó el ejército asirio, que constaba de 185,000 soldados. Una cosa tenemos que aprender de esta porción bíblica: cuando nosotros pasamos por adversidad, cuando nosotros pasamos por prueba, la última recurso que nosotros vamos es ante Dios, cuando debe de ser el primer recurso. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles,
lo primero que tú tienes que tener en mente es doblar rodillas a Dios y exponer la causa ante Él. Había esperanza siempre y cuando volviesen a Dios de todo corazón. Todavía hay esperanza, todavía la puerta no se ha cerrado. Podemos venir ante el Padre todo corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso abierto directamente al Padre por medio de Jesucristo. El versículo 12 habla de 4 características de la conversión de Dios. Primero, con todo el corazón. Segundo, con ayuno. Tercero, con lloro. Y cuarto, lamento. Ahora vamos a mirar qué quiere decir con todo el corazón. Cuando habla con todo el corazón, habla de la sinceridad. Es lo que se hace sin hipocresía y sin falsedad. Quien se vuelve a Dios debe hacerlo de una manera apasionada y transparente, porque muchas veces venimos ante Dios con hipocresía, no abrimos nuestro corazón, no le decimos lo que hay dentro, lo pasando, a veces ocultamos cosas, pero tenemos que abrir nuestro corazón, todo lo que nosotros sentimos y derramarlo ante la presencia del Señor. El gran mandamiento dado a Israel, escuche bien en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una de las cosas que nosotros no hacemos es amar a Dios con todo nuestro corazón. No le damos el servicio completo a Dios. Queremos servir al Señor a medias. Queremos servir al Señor como bien nos parezca. No sacamos tiempo para orar. No sacamos tiempo para congregarnos. No sacamos tiempo para ayunar. No sacamos tiempo para visitar. No sacamos tiempo para llevar el mensaje de salvación a los que necesitan escuchar. Quien desee ver sus males corregidos y protección contra la adversidad necesita encontrarse con Dios. Muchos no se han encontrado con Dios, se han encontrado con todo el mundo, menos con el dador de la vida, y por eso sus vidas andan a la derriba. ¿Usted sabe lo que dice Mateo 6:36? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estaremos nosotros arrepintiéndonos de todo corazón, porque déjame decirte que cuando vamos a Mateo 6:36, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, si podemos analizar nuestra vida, Dios no es el primer lugar en nuestra vida. Todo ocupa el primer lugar menos Dios. Debemos echar 2, 3 pasos hacia atrás y analizar nuestra conducta ante el Señor y poder derramar nuestro corazón como debe de ser, en humillación y arrepentimiento. Vamos ahora a ir al verso 14. Y el verso 14 dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová. Llamado al arrepentimiento no tendría caso si Dios no ofreciese algo. Venir a Dios para salir con las manos vacías no es enseñanza bíblica. Si nosotros nos vamos y nos remontamos al hijo pródigo, regresó a su padre. Sabía que además de perdón, el perdón que iba a recibir y que le esperaba la restauración, y esta fue mayor de lo anticipado. Su padre no solo corrió hacia él, se echó sobre su cuello, le besó con ternura, sino que además le vistió, le calzó, le puso anillo en su dedo y ordenó que hubiera fiesta. La gran motivación para regresar a Dios es el hecho de que Él es misericordioso y que cambiará la situación si uno es sincero en su manera de actuar. Cuando Moisés subió al Sinaí, y eso lo encontramos en Éxodo 34, versos 6 y 7, al recibir la ley, escuchó estas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios es así con aquellos que se vuelven a Él con todo el alma. Lamentaciones 3, 22 y 23. Porque la misericordia de Dios por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su
fidelidad. Las palabras, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, del versículo 14, no indican duda sino certeza. Joel cuestiona la misericordia de Dios. Se vale de una pregunta literaria para afirmar que Dios desiste del castigo y lo reemplaza con bendición cuando su pueblo se arrepiente de sus pecados. En este versículo que Joel afirma dos cosas respecto a Dios en su respuesta a la conversión. No lleva a cabo el castigo que había determinado aplicar y lo sustituye con bendición. Y esto último es lo que afirma el profeta. En los versículos 2 y 13, Joel utiliza la palabra convertíos 2 veces y luego en el verso 14 usa volverá. Esto es cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios se vuelve a su pueblo. La base para volverse a Dios es el hecho de que Dios se volverá a lo suyo. Es necesario que tú vuelvas a Dios. Es necesario que tú tornes tu mirada a Dios para que Dios se torne hacia ti y recibas las bendiciones que conlleva seguir al Señor. Hemos visto en la primera parte que hay un llamado al arrepentimiento, el cual debe ser de todo corazón porque le servimos a un Dios misericordioso. Ahora vamos a entrar a lo que es la segunda parte, que es el verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver cómo debe ser ese arrepentimiento. Y vamos a irnos a los versículos 15 y 16. Se tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a los propios tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y vamos a ver con verdadera compunción cuál es esa verdadera humillación que nosotros debemos accionar, que nosotros debemos de hacer. Mire lo que dice. Quiero enumerar las 10 cosas que deberían hacer a fin de obtener misericordia de parte de Dios. Número 1, debemos de tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno. Después de proclamar ayuno, tenemos que convocar asamblea. 4, reunir el pueblo. 5, santificar la reunión. 6, juntar los ancianos. 7, congregar los niños. 8, hasta los que maman. 9, que salgan los recién casados de sus cámaras nupciales. 10, que los sacerdotes lloren entre la entrada y el altar. Y vamos a ver cada una de estas. Así que cada una de las cosas que se indican deberían ser hechas, no como un mero simbolismo, sino con la objetividad requerida. El sonido de trompeta. Comencemos con eso. El sonido de trompeta o del cuerno de carnero. Cuando los israelitas tocaban la trompeta o tocaban el carnero, miren lo que pasaba. Ellos convocaban a una solemne reunión. Dice que al oír ese sonido, ellos debían suspender todas las actividades para ocuparse únicamente en aquello por lo cual el pueblo era convocado. Porque cuando hay un sonido de trompeta, hay convocación. Hay una reunión y esta reunión es solemne. Y todo el mundo tenía que dejar todo. Y en estos días, la iglesia del Señor está tan afanada que cuando se escucha el sonido de trompeta o del sonido del cuerno, yo creo que escuchan más alto el afán y las cosas que dejaron de hacer y que no pudieron hacer, que decir: hasta aquí. Este es el día que ha hecho el Señor, ahora sí yo voy a darle el servicio al Señor. Y es tremendo que todos tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo. Ahora bien, cuando tú escuchas
proclamación nacional. La proclamación nacional de ayuno. Mire, hermano, mire lo que se hacía en momentos críticos en que la estabilidad y el futuro de la nación se encontraba de por medio. Cuando hacemos convocatoria o proclamación de ayuno, mire, hermano, es por alguna razón, es porque es urgente. Cuando tú veas que tu vida está en la adversidad y que hay unas situaciones con las cuales tú estás lidiando, tú tienes que proclamar ayuno. Proclama ayuno en tus momentos críticos. Proclama ayuno en tus momentos de adversidad y tú verás cómo Dios te ayudará. Tenemos un ejemplo claro en Esther 4:16, cuando el plan perverso de Amán de aniquilar al pueblo judío estuvo a punto de llevarse a cabo. ¿Qué Esther hizo? Esther cruzó los brazos. Esther se echó a morir en la cama. No, Esther pidió que todos se unieran a ella en 3 días de ayuno. Segunda de Crónicas 29, 3, 4 y 23. Los moabitas y los amonitas atacaron a Judá. El rey Josafat, ¿usted sabe lo que hizo Josafat? Convocó a toda la nación en ayuno y oración. Hoy en día critican a los líderes de las naciones porque piden al pueblo a orar, a humillarse, a ayunar. Debemos de estar orgullosos que los líderes que están en jerarquía inviten al pueblo a orar, inviten al pueblo a ayunar, inviten al pueblo a humillarse. Tercero, convocata asamblea. Al convocarse al pueblo en asamblea, se explicaba con mucha seriedad a la causa por la cual se hacía. Y quiero repetir eso. Cuando hacían asamblea, explicaban muy seriamente cuál era la causa de la asamblea. Pero no solamente se quedaban ahí. Ellos exponían la causa y discutían las medidas a seguir para remediar la situación. Y eso se está viendo hoy en día. Estamos tratando de remediar la situación. ¿Cómo? Quedarnos en los hogares. ¿Cómo? Distanciarnos de las personas. 6 pies. No ir a sitios donde están aglomerados. Mira, hermano, esto es bíblico. Se están haciendo medidas para remediar la situación. Primero, los días nacional de oración. Y todavía la iglesia sigue orando y sigue ayunando y sigue orando al Señor para que tenga misericordia. Pero mientras oramos, mientras ayunamos, también tomamos medidas. Tengamos paciencia. La palabra iglesia que se usa en el Nuevo Testamento es la traducción del griego eclesia. Esta palabra se forma con el prefijo ek, que quiere decir fuera. Y el verbo kaelo, que quiere decir llamar. De manera que la iglesia viene siendo aquellos que han sido convocados fuera. Y Dios está convocando a la iglesia que salga fuera. Y lo ha empujado a salir afuera. ¿Cómo? Quizás a lo mejor no con el tratadito, pero ahora estamos saliendo por los medios que el Señor nos ha proveído, que es los medios de la internet. Ahora la iglesia no está en 4 paredes. Ahora la iglesia está en cada hogar, en cada esquina. Quizás a lo mejor tú no estás en frente de una cámara. Quizás tú no salgas en internet donde otros te están viendo, pero tú estás saliendo allá en tu casa y estás haciendo la parte que te corresponde, dando sonido de trompeta. Y tú escuchaste, hiciste una proclamación de ayuno y estás convocado a la asamblea. Mire, porque el cuerpo de Cristo tiene diferentes, funciones. Quizá usted no esté donde yo estoy, pero su oración nos fortalece para nosotros poder seguir haciendo el trabajo del Señor. Ore por aquellos que tienen la oportunidad de estar frente a una cámara. Ore por aquellos que están llevando el mensaje de fortaleza, el mensaje de arrepentimiento para todos nosotros, no solamente el pecador, sino la iglesia. De manera que la iglesia
iglesia viene siendo aquellos que han sido convocados fuera. Siguiendo el uso que en el Antiguo Testamento tenía la palabra asamblea, esto significa que una asamblea convocada en Israel no era un mero conglomerado de gente, una simple reunión de personas. No podían haber frivolidad. Dios está convocando a la iglesia. Pero aquí no puede haber frivolidad. Aquí no puede haber egoísmo. Porque tanto una iglesia pequeñita que aunque no tenga todas las apoyarnos los unos a los otros. En 1 Corintios 13, no podemos ser como címbalo que retiñe. Es importante que esta convocación de asamblea no es un aglomerado de gente o simplemente una reunión de personas. Ahí tiene que haber la unidad que Jesucristo oraba allí en el monte y le oraba al Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esta parte 2. La primera parte con verdadera compunción. Ahora vamos a entrar al verso 17 con el deseo de cambiar. Y vamos a leer ese versículo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El versículo 17 está dirigido a los sacerdotes que ministraban en el templo. Ellos ofrecían sacrificio en el altar todos los días. Y escuche bien, el lugar que se indica en este versículo entre la entrada y el altar era donde ellos colocaban sus manos sobre los animales que serían sacrificados para luego degollarlos y ofrecerlos a Dios. Este diario servicio podía ser considerado como las actividades profesionales correspondiente a su ordenación. Las mismas tenían que ser suspendidas. Tenían que ser suspendidas porque algo más imperioso y urgente se tenía que hacer. ¿Y tú sabes cuál era esa urgencia? Llorar y pedir perdón. Es triste decirlo, no hay nada que desenfoque a la gente. No hay convocatoria, no hay proclamación, no hay sonido de trompeta, porque sus oídos están tan taponados de todas las cosas alrededor que no le dan importancia a lo que es verdaderamente valioso. Es momento de llorar y es momento de pedir perdón a nuestro Dios. Le hemos faltado, le hemos desobedecido. Es momento de poner todas nuestras actividades. Es momento de parar toda actividad personal y entrar en un gemir genuino delante de la presencia del Señor. Escuche bien, en 2 de Crónicas 7, 1 y 2 nos habla sobre Salomón cuando él terminó el templo y lo dedicó. Al momento de orar, ¿qué sucedió? Descendió fuego del cielo que consumió el holocausto. La gloria de Jehová llenó aquel sitio y los sacerdotes no pudieron cumplir con sus funciones porque la gloria de Jehová había alterado el programa habitual. Dios ha alterado los programas del mundo. La iglesia se ha habituado tanto a una variedad de actividades que muchas veces no tienen tiempo para la humillación, el arrepentimiento, la oración y el ayuno. Cuando la gloria de Dios se manifieste, como en el caso de la dedicación del templo de Salomón, los programas humanos son modificados de una manera radical. Y eso es lo que está haciendo Dios
en el mundo entero. Él está modificando todo programa de una manera radical. Debe de haber un verdadero arrepentimiento, con una verdadera humillación, un verdadero deseo de cambiar. Vamos para la última parte. Resultados del arrepentimiento. Vámonos para los versos 18 y 19 que dice: y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. David pronunció una gran verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. La contrición sincera y la humillación delante de Dios son requisitos indispensables para el perdón, para los cuales no hay sustituto. El Señor afirmó en Mateo 23, 12: el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El humillarse delante de Dios con sinceridad ofrece como resultado el perdón de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que se usan varias figuras para ilustrar el perdón de Dios y lo que conlleva. Por ejemplo, Dios echa los pecados tras sus espaldas. Lo dice en Isaías 38, 17. Dios sepulta las iniquidades, Miqueas 7, 19. Dios echa en lo profundo del mar los pecados, Miqueas 7, 19. Dios no se acuerda más del pecado, Jeremías 31, 34. Dios al pecador lo hace más blanco que la nieve, Isaías 1, 18. El versículo 19. Dios promete, por causa del arrepentimiento de su pueblo, enviar pan, mosto y aceite. El mosto significa vino. El pan, el vino y el aceite se usan en las Escrituras como símbolos de bendiciones espirituales. Cristo dijo que Él es el pan verdadero que descendió del cielo, el pan de vida, y con todo aquel que come de Él no muere para siempre. Juan 6, 22, 59. También habló del vino nuevo, Mateo 9, 17. En las bodas de Canaán transformó el agua en un vino exquisito, Juan 2, 1 al 12. En la cena del Señor se usa pan y vino que representan no solo el cuerpo y la sangre del Señor, sino además una estrecha amistad. Génesis 14, 18 nos habla sobre Abraham. Cuando él regresó de derrotar a los reyes confederados, Melquisedec salió a su encuentro. ¿Y usted sabe lo que le ofreció? Le ofreció pan y le ofreció vino. El vino en la Biblia es símbolo de la alegría que Dios da, pero también de comunión. Además del pan y del vino que Dios ofrece dar en abundancia, promete aceite. Y este es símbolo del Espíritu Santo. Todo esto nos indica que hay arrepentimiento, vienen de Dios alimento espiritual por medio del pan de vida que es Cristo. Alegría y presencia del Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver a un Dios que justifica y capacita. Los versos 20 y 21 que nos dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exaltará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Los comentaristas de la Biblia están divididos respecto al significado del verso 20.
Algunos creen que se refiere al ejército invasor que seguirá la plaga de langosta, del cual se habla en el capítulo 2, versos del 1 al 11. Otros afirman que es una referencia a la plaga de langosta. Estas habían hecho estragos, pero todavía se encontraba en la nación reproduciéndose. De las dos que sea la enseñanza es la misma. Lo que causaba estragos entre el pueblo sería destruido. En teología se enseña que hay dos experiencias espirituales muy importantes: la justificación y el nuevo nacimiento. La primera tiene que ver con el perdón de los pecados, la absolución de toda culpa, y la segunda con una transformación interior que habilita al converso a no practicar el mal que solía hacer. La experiencia de la salvación no consiste solo en recibir perdón de Dios, sino experimentar un cambio, pero un cambio radical. La justificación es una declaración forense que nos hace justos, pero además de ser perdonados, somos regenerados y santificados. Dios comunica la nueva vida, una nueva vida que orienta a la persona hacia un nuevo y diferente estilo de vida. Preguntas que podemos hacer. ¿Qué hubiera sido de Israel si Dios le hubiese perdonado, pero hubiese dejado la plaga de langosta y el ejército invasor? ¿De qué le serviría a la persona que Dios le perdone sus pecados, pero le deje todos sus vicios y aberraciones para que siga pecando? Hay un proceso que Dios terminará en el hombre. Así que si tú estás en ese proceso, confía, porque Dios no deja trabajo a medias. Él cumplirá el propósito en tu vida. Dios justifica, pero también Él capacita. Si los enemigos del cristiano no son destruidos, no puede haber victoria. Y quiero hacer una pausa aquí. ¿Y cómo se destruirá los enemigos del cristiano? Mira, hermano, cada uno de nosotros tenemos una vida pasada. Tenemos unas conductas pasadas que quieren volver a florecer en nosotros. Una de las cosas que podemos hacer es no estar cerca de personas que nos puedan influenciar en nuestra nueva manera de vivir. No todo se lo vamos a dejar a Dios. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Él nos ha dado dominio propio. Él nos ha dado las herramientas necesarias para poder ser fuerte en el día de la tentación. Pero si tú vas y dice que el avisado ve el mal. ¿Y qué? Y se aparta. Pero el que ignora el aviso cae y tropieza. Dios te está diciendo en esta noche: si hay debilidades en ti, refuérzalas con la palabra, pero también con tus acciones. Nosotros no trabajamos esas áreas débiles. Pasará lo que sucedió con el pueblo de Israel, que en la conquista de la tierra prometida ganaron la vida de ciertas tribus cananeas, permitieron que moraran entre ellos, los cuales que con el tiempo se convirtieron como una verdadera espina. Y hay espinas que hay en tu vida porque tú mismo las permitiste que entraran. Es necesario que tú extirpes esa espina de tu vida. Por lo tanto, no solamente los vicios y las aberraciones del pasado deben ser aniquilados, ya que Dios tiene cero tolerancia hacia el pecado, sino también todo lo que roba la paz, miedo, ansiedad, mal temperamento y la actitud negativa hacia la vida. Todas estas cosas deben de ser mejoradas en nuestra vida, deben de ser extirpadas, debemos de ir trabajando día a día y cambiar las cosas negativas por cosas positivas. Y Dios te da las herramientas en su palabra. Dios te justifica, pero Dios te capacita. Tienes que tener un sentimiento en tu corazón. Sentimiento, pero también una acción de cambiar. Cambiar las cosas negativas te harán ser victoriosos en Cristo Jesús. Quiero concluir con esto.
La iglesia debe aprender las lecciones que los libros de la Biblia contienen. La única manera de ver cambios rotundos para bien es haciendo lo que el profeta en nombre de Dios le dijo a su pueblo que hiciese. En muchos sitios de la América Latina se habla de grandes avivamientos porque hay grandes concentraciones y concurridos conciertos que entretienen al pueblo. No es tiempo de entretener al ser humano. No es tiempo de entretener a la iglesia del Señor. Es tiempo de que hablemos palabra del Señor. Es tiempo que nosotros comencemos como comenzó Juan el Bautista, preparando el camino de Jesucristo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se acerca. Estos países siguen peor en criminalidad, corrupción y vicio. Porque nada de esto hará el cambio en el ser humano. Tú sabes lo que va a hacer cambio al ser humano es escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Hay falta de un verdadero arrepentimiento. Hay falta de un verdadero arrepentimiento. Primero tiene que comenzar por casa. Primero tiene que comenzar en mi casa. Primero tiene que comenzar en tu casa. Y luego comenzará con la iglesia. Porque déjame decirte que la iglesia eres tú. Y si tú haces tu parte en tu casa y yo hago mi parte en mi casa, los de afuera verán y temerán a Dios. Y ese temor es de reverencia, no de miedo, de reverencia. Y con prudencia. Porque recordarán que allá arriba hay un Dios. Esperanza en medio de la adversidad. Hemos visto en esta noche que hay un llamado al arrepentimiento. Y que de este arrepentimiento debe ser de todo corazón. Porque tenemos un Dios misericordioso. Debemos de hacer este arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero. Con verdadera convulsión. Con verdadero sentimiento. Con un deseo de cambiar. Porque Dios perdona y bendice. Y trae resultados. Y Dios justifica y capacita. Que en esta noche podamos crear conciencia. Que en medio de los tiempos que vivimos, aprovechemos el tiempo. Porque como dice la palabra, los tiempos son malos. Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. Dios te bendiga en esta noche. Y vamos en esta preciosa noche del Señor a orar por las peticiones que nos mandaron en esta preciosa noche del Señor. Estamos orando por Zulma, pero también vamos a estar orando por la mamá de Zulma, Luz Aida Sierra, y también vamos a estar orando por Rosa Rivera y Marisa Nieves. También vamos a estar presentando a cada hermano de nuestra congregación. Queremos agradecer y yo creo que el pastor va a estar de acuerdo conmigo. Queremos agradecer a los hermanos que han sacado de su tiempo para llamarnos, para alentarnos. Y esos hermanitos saben quiénes son. Les amamos, les apreciamos. Gracias por esas llamadas. Porque nosotros, a pesar de que somos líderes, ¿verdad? El pastor y yo como esposa del pastor, ¿verdad? A veces necesitamos esa llamada y sentir el amor, ¿verdad? De nuestros hermanos también, el desear saber cómo estamos, si necesitamos algo, de qué estamos faltos. Y quiero inmensamente agradecer a estos hermanos y ellos saben quiénes son. Adoramos al Señor, así que les amamos mucho. Y queremos orar, ¿verdad? Por todos nuestros hermanos y presentar estas peticiones al Señor. Pastor, unas palabras. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por sintonizarse. Gracias por sacar de su tiempo para
de esta manera poder escuchar la palabra de Dios, este y estar estudio. y estar un poquito cerca de ellos, ¿verdad? Un poquito nada más. Y poder, como quien dice, llegar a sus hogares de esta manera, ya que no podemos hacerlo de cualquier otra manera, como antes podíamos, pero seguimos orando los unos por los otros, como dijo la pastora. Gracias por todas las llamadas, las palabras de comfort, las palabras para hacernos sentir mejor. Estamos pasando por diferentes situaciones, todos. También a esta lista quiero que por favor ustedes nos ayuden a orar por mi papá, que se encuentra en el hospital admitido en estos momentos. La pastora Gladys Mayor, que no la suelten tampoco de las oraciones. La pastora Gladys Mayor no la suelten de sus oraciones, que también está lidiando con todas las situaciones y no pueden ni salir de la casa, que es lo peor de todo. Aún con mi papá en el hospital, ella no puede estar en el hospital y tampoco puede ir a visitarlo como ella quisiera, y menos se puede quedar con él por las nuevas reglas de aislamiento. Una situación difícil, pero confiamos en Dios. Amén. Que Dios va a que Dios tiene todo el control. Amén. Vamos a estar en comunión, vamos a hacer esta oración. Acompáñenos allá desde su casa a orar por Zulma, Luz Aida Sierra, Rosa Rivera y Maritza Nieves, por el pastor Jorge Mayor, la pastora Gladys Mayor y por Padre Santo y Padre bueno, en este momento venimos en tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad que nos estás dando, Señor, de presentar estas peticiones que han llegado, Padre Santo. En este momento te queremos presentar a Luz Aida Sierra, a Rosa Rivera, a Maritza Nieves, que han pedido la oración. Gracias, solamente tú conoces, Dios mío, la condición, solamente tú conoces la situación por la cual Señor, ellas están atravesando ahora mismo, Señor, la necesidad, Dios mío, lo que ellos necesitan para seguir hacia adelante. Gracias, solamente tú lo sabes, Dios mío. Yo solamente mando tu palabra a la distancia, donde quiera que se encuentren en este momento, pidiendo, Padre Santo, que tú puedas, Padre Santo, trabajar en cada uno de ellas, Dios mío, en sus necesidades, Señor. Así de esta misma manera te presento, Dios mío, a Gladys Mayor, te presento a Jorge Mayor, que está en el hospital recluido, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú seas, Dios mío, en ese momento, allí donde quiera que está en este momento, te los presento, Dios mío, que tú les des la salud, Padre Santo, para poder seguir hacia adelante, que tú le des la salud para que él pueda ser, Dios mío, mandado a su casa, Padre Santo. También te quiero presentar, Dios mío, a los miembros, los amigos, los visitantes de la Iglesia Central Amén, nuestra iglesia local, Padre Santo, que seas tú trabajando en cada uno de ellos, Señor, ayudándolos, fortaleciéndolos en estos momentos difíciles, Padre Santo, para que puedan seguir hacia adelante, para que puedan echar hacia adelante, Señor, aún, Dios mío, en la condición que nos encontramos, Padre Santo, que tenemos que estar quedados en un solo lugar, Padre Santo. Y te pido, Padre Santo, que a través de estos medios, Padre Santo, podamos, Dios mío, usarlos de esta manera para mandar una bendición a aquellos hermanos míos, Padre Santo, y a todos los que están necesitados, Señor, que están escuchándome en este momento. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Nos estaremos viendo con el favor del Señor el domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio evangelístico, ¿verdad? Vía internet. Así que les estaremos viendo. Les amamos y nos despedimos. Dios les bendiga a todos.